Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Nuevamente, me da gusto saludarles. Nuevamente, ¿les da gusto saludarme también? Muy bien. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. También saludamos con mucho gusto a los que nos están viendo por la transmisión. Les mandamos un saludo, ¿verdad? Muy bien. También por ahí mándanos saludos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. ¿Ya lo tiene? Bien. Vamos a dar lectura. Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oremos, mis hermanos. Inclina tu rostro. Y Padre, en esta tarde nuevamente estamos delante de tu presencia para adorarte, Señor, pero ahora con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, con un corazón agradecido porque nos permites aún reunirnos, aún con toda esta situación que está pasando alrededor nuestro. Nosotros confiamos en ti, pero confiamos, Padre, también siendo sabios y prudentes, Padre, andando sabiamente todos los días, Señor, aprovechando cada momento, cada instante que tú nos das de vida para vivirlo para ti, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que nos hables. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y podamos todos juntos crecer un poco más en conocerte, en entenderte, Padre, que tú eres Dios sobre toda creación y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Padre, para que pueda hablar siempre tu palabra conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Bien, mis hermanos, pues continuamos con nuestra serie en curso. Y el día de hoy veremos un tema más, el tema número 5, donde hablaremos acerca de el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de nuestra salvación. Ya vimos lo que fue el evangelio, de dónde surge el evangelio. Otro tema fue el evangelio diferente. Luego fue la locura de la cruz. Y el tema pasado fue el poder del evangelio. Y el día de hoy vamos a ver el evangelio de nuestra salvación. Puesto que este mensaje fue anunciado desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, aquel mensaje que estuvo oculto por muchos siglos, pero que hoy por medio de las Escrituras nos es revelado, mis hermanos. Y fue dado un propósito, o con un propósito específico, este mensaje. ¿Cuál es el propósito del mensaje del evangelio? La salvación, ¿verdad? El rescate de la condenación, que es el título de la enseñanza de este día. El rescate de la condenación. Una condenación con la que todo hombre y toda mujer viene a este mundo. ¿Cuántos lo saben? Obvio, menos Jesucristo, ¿verdad? Aquella que propició una condición de separación de la presencia de Dios, una condición de enemistad contra Dios o para con Dios, y una horrenda expectación de sufrimiento para toda la eternidad. Pero que por medio del evangelio, que es poder de Dios, ahora nosotros podemos y tenemos el perdón de nuestros pecados. Es decir, hemos sido salvados de aquel juicio que era en contra nuestra. Dios haciendo posible aquello que era imposible para la humanidad. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amén. Cuando hablamos de salvación, mis hermanos, del griego sotería,
de donde surge el estudio de la salvación llamado soteriología, es el término que utilizamos para referirnos al estado en el que ahora nos encontramos por causa de la obra de Cristo en la cruz. No solamente se refiere a que hemos sido salvados de aquella manifestación de la ira de Dios en el día final, pues esta condición de salvación en la que ahora estamos tú y yo fue posible claramente y gracias a la humillación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, ¿qué estaríamos haciendo aquí, mis hermanos? Van a ser en nuestra fe, van a ser en nuestra predicación también, lo dice la Escritura. Pero esta salvación que ahora experimentamos, escúchame bien aquí con atención, no de una manera total por causa de que este cuerpo aún se inclina por los deseos de este mundo, ¿cierto? Pero esta salvación sí la podemos experimentar de manera espiritual, pues ya hemos sido sellados con su Espíritu Santo, ya hemos sido santificados, es decir, ya somos apartados exclusivamente ¿para quién? Para Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios y ya no existe ninguna barrera que nos pueda separar, porque por medio de Cristo, mis hermanos, tenemos ese acceso para ir a la presencia de Dios. Pero este solo acontecimiento de la salvación, diga conmigo, salvación, en la que ahora vivimos y nos movemos, encierra muchísimas cosas. No sé si tú ya te habías preguntado, ¿qué hay detrás de la salvación? ¿O qué engloba la salvación? Encierra muchísimas más cosas. No solamente tenemos libertad para acercarnos a Dios, o llamarle Abba Padre, papito lindo, o pedirle perdón cuando cometemos alguna falta, que claro, son cosas que día a día experimentamos, ¿verdad? Pero es necesario que podamos entender aún más a fondo todo lo que realmente aconteció y sucedió en el momento que experimentamos aquella manifestación del poder del Evangelio obrando en nuestras vidas. Que hablo específicamente del momento en que nacemos de nuevo y somos apartados para Dios, es decir, un nuevo comienzo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Hablamos de todas aquellas cosas que experimentamos en el momento que somos salvos. Son muchas cosas las que suceden en ese momento, las cuales vienen claramente por causa de haber depositado tú y yo nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo, en su obra, que nos llegó a nosotros por medio de la locura de la predicación, ¿verdad? ¿Cuántos decían, estos están locos? Estos cristianos están locos. No, ¿quién los viera? Se les ha de haber zafado un tornillo. Como me acuerdo que mi abuelita, en paz descanse, por parte de mi mamá, le dijo una vez a mi mamá, ay hija, no, ahí te están lavando el cerebro. Y mi mamá le contesta, ay sí madre, pues sí, porque lo traía muy sucio. Pues realmente es así, ¿no? Ellos no se dan cuenta porque están en medio de sociedad. Nosotros que venimos a la luz, hemos venido a la luz, se hace manifiestan nuestras obras malas y ¿qué? Pedimos perdón, nos arrepentimos. Entonces, a través de la locura de la predicación, tú y yo ahora conocemos al Señor, haciendo posible algo imposible para nosotros. Pero, ¿y qué es lo que encierra o cuáles son estas cosas que eran imposibles para nosotros, pero fueron posibles para Dios? Es precisamente donde surgen estos aspectos o facetas de la salvación, las cuales son una realidad en la vida de todo aquel que verdaderamente ha nacido de Dios y que tiene el Espíritu Santo morando en él. Hablamos de la redención, la regeneración, la justificación, la santificación, la reconciliación, la expiación, el perdón y la vida eterna, que es el fruto, ¿verdad? Entre otras. Aspectos que vamos a estar desarrollando con el propósito, mis hermanos, de poder darnos cuenta, ustedes y yo, de la inmensidad y de la perfección de nuestro Dios, pero también de nuestra total y completa incapacidad para poder salvarnos a nosotros mismos. Y aún
pensar que merecemos algo de Dios por nuestras buenas obras. El día de hoy estudiaremos todo lo relacionado a la redención. Di conmigo, redención. Que es de donde surge nuestro título el día de hoy, el rescate de la condenación. Un tema que es de suma importancia comprenderlo, mis hermanos. Claramente, como todos los temas que trata la palabra de Dios. Y que nos debe llevar a enamorarnos y maravillarnos más y más de nuestro Señor Jesucristo. Pues así como el estudiarlo nos lleva a afirmar aún más nuestras convicciones, también nos dará las herramientas para poder explicar de una manera más excelente y con mayor entendimiento que lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué es redención? ¿Qué será redención? ¿Alguien ya había escuchado este término? Levante la mano. Bueno, mitad y mitad más o menos. Allá en el Facebook, a ver, levanten su mano también. Bueno, esta palabra redención no es exclusiva del ámbito eclesiástico o cristiano o bíblico, sino que es un término usado en diferentes ámbitos de la vida diaria, desde temas legales, monetarios y hasta penales. En un diccionario puedes tú encontrar redención de pasivos, que es cuando una persona va aquí en México al Fobiste y pide un préstamo para liquidar una deuda hipotecaria. O una redención de penas, se conoce como la reducción de condena a la cual accede una persona en prisión por su buen trabajo, su buen comportamiento. Hay una redención de penas, es decir, le perdonan y le reducen la condena, ¿verdad? Y por último también está otro, redención de finanzas. En el ámbito financiero es un concepto que puede referirse a la liquidación de una deuda, pago total de una hipoteca y el rescate que se paga por un bien empeñado. ¿Alguna vez has empeñado algo? Bueno, cuando lo empeñas y dices, ya tengo para sacarlo, ¿qué vas y lo compras? No importa que te lo vendan al triple, ¿verdad? Lo vas y lo compras. Bueno, creo que a los que lo llevan le dan un precio especial, ¿no? Entonces, eso es redención de finanzas. Quiero pensar que con estas definiciones podemos irnos dando la idea de lo que se refiere redención. Claro, si es que no tenías idea o no recordabas lo que significa. Pero para eso estamos aquí, mis hermanos, para aprender más. Vayamos otra vez al pasaje de Tito 2:14. El significado de esta palabra, redención. Pero vamos a ver algunas de las derivaciones y usos que esta palabra tiene, los cuales son bastante interesantes e importantes. Tito 2:14. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un diccionario bíblico, mis hermanos, nos habla que redimir, esta palabra redimirnos, viene del griego lutró, que se deriva a su vez de lutrón, con doble O, si lo quieres escribir. Y esta palabra significa liberar, rescatar a alguien pagando el precio del rescate. Es el precio de la libertad. ¿Cuánto crees que estaría una persona dispuesta que está en la cárcel a pagar por su libertad? Lo que le pongas, ¿verdad? Si esa persona tiene cadena perpetua, no dice, no, pues dime qué hago y con tal de que me des la libertad, hasta te pongo mi vida, ¿no? Estarían dispuestos, yo creo. Gira en torno a la idea de rescate, esta palabra, redimidos o redención, lutrón. Por la naturaleza del vocablo, que es un griego clásico, tiene dos trasfondos. Tanto en el Antiguo Testamento encontramos esta palabra como en el Nuevo Testamento.
Recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en griego, llamada la versión Septuaginta, que es la más conocida y la más antigua, que se tradujo al griego popular, al griego llamado koiné. Y se usaba, por ejemplo, si un hombre mataba deliberadamente a otro y no había un precio para pagar aquella redención o precio por esa libertad de aquel que lo había matado, ese hombre también debía morir. Otro ejemplo es que se usaba para referirse al rescate de los prisioneros de guerra. Es un precio que libera de una deuda y de una responsabilidad. Eso es redención. No lo busque, yo le voy a leer nada más las citas. Números 35, 31 dice así: tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Es decir, el pago por aquel asesinato era su misma vida. Proverbios 6:35 dice así: no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Y de aquí tenemos dos derivaciones de esta palabra, redención. Tenemos una derivación que es del griego antilutrón. Si fijamos, es el mismo vocablo del inicio, lutrón, pero le añadimos el prefijo anti. Que la palabra antilutrón quiere decir un precio de redención. Un precio que fue pagado por alguien vendido a esclavitud. O sea, una persona que era esclava, llega alguien, paga su precio y lo libera, ¿verdad? Lo rescata. Esta palabra se compone de anti, que significa o se refiere a que es lo opuesto. Es decir, en vez de o por causa de o en lugar de. Eso es lo que denota la redención o la idea de redención, es en lugar de alguien va a pagar por ti. Denota una sustitución o un intercambio, mis hermanos. Por lo que su significado es alguien que sustituye. Puede ser persona o cosa, pero puede aplicar tanto en sentido positivo y negativo. Y la segunda derivación, tenemos otra palabra que viene del griego huper, con J, la cual es una preposición, donde esta redención que leemos en la escritura de Tito 2:14, vamos a ir nuevamente, si nos fijamos, dice el pasaje, se dio a sí mismo, ¿y qué dice después? Por nosotros, para. Es hecha por una persona hacia otra persona, ¿sí se fija? Se dio a sí mismo, ¿de quién habla? De Cristo Jesús. Por nosotros, para redimirnos. La palabra huper es la palabra por. Se cumple el punto de la sustitución ahí. En vez de que tú y yo fuéramos a la cruz, ¿quién fue por nosotros? Jesucristo. Él fue el sustituto. Él fue el que entró en nuestro lugar. Pero esta palabra huper no solamente se queda en la parte de sustitución, porque ciertamente hay ejemplos incluso en la palabra de Dios donde hay una sustitución que no lleva a ningún beneficio. Por el contrario, la preposición habla de dar este pago o hacer esa sustitución en nombre de, pero por amor, en favor de alguien. Y es decir, tiene la idea de ir más allá o superior a, es decir, con un sentido de protección, con un sentido de cuidado, con un sentido de dar un favor o de dar un beneficio. Y escúcheme bien lo que también significa esta palabra o esta preposición huper. Habla de que incluso si indica sufrimiento o asimismo la muerte por causa de alguien, se está dispuesto. ¿Y quién estuvo dispuesto a morir por ti y por mí, mi hermano?
Jesucristo. Nadie más. Ni tus hijos, ni tus padres estarán dispuestos a morir por ti. También nos indica el objetivo o la meta, es decir, el propósito de la acción o del ser el sustituto, que a diferencia del prefijo anti, el fin de Hooper siempre es generar un beneficio y una ayuda a la otra parte. Acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 40. Marcos, capítulo 9, versículo 40. Vamos a ver ahí la aplicación de esta preposición Hooper, donde quedamos que es alguien que sustituye, pero con la intención de dar un beneficio a la otra persona. Marcos 9:40, ¿ya lo tiene? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí está, hay un beneficio. ¿Para quién? Para los que están predicando el Evangelio. Le dijeron a Jesús: oye Jesús, escuchamos a uno echar fuera demonios en tu nombre y le dijimos que lo dejara de hacer. Oye, espérame. Y les contesta Jesús: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, está de nuestro lado, está beneficiando la obra. Vamos ahí a Juan 10:11. Allá adelantito, Juan 10:11. Amén. Juan 10:11 dice así: Jesucristo hablando: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. Y esta palabra por la tenemos que ver ya en el término de redención, de sustitución. Es decir, que Jesucristo estaba diciendo: yo voy a ponerme en su lugar, yo voy a dar mi vida por ustedes, en beneficio de ustedes, no para un maleficio, no para perjudicarnos fue Jesús a la cruz, sino que fue por un beneficio. Y más adelante ahí en Juan capítulo 15 versículo 13, ahí está otro versículo clave donde se nos ilustra este ejemplo. Juan 15:13, ¿ya lo tiene? Amén. Dice: nadie tiene mayor amor que este. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, ¿verdad? Que uno ponga su vida por sus amigos, en sustitución de, a favor de, en beneficio de sus amigos. Observemos el alcance que tiene esta palabra, mis hermanos, o la redención en sí. Ahora viéndolo desde esta perspectiva, porque puede existir una sustitución, pero sin el propósito de beneficiar al otro, algo que sin duda hemos hecho nosotros. Pero vemos que Cristo hizo todo lo contrario, hizo todo lo que no le correspondía, mis hermanos. ¿O acaso Él tenía que venir a fuerzas a pagar por nosotros? Él no tenía nada que hacer aquí. Nos rescató, pero no de la manera en que nosotros lo hubiéramos hecho con alguien más. ¿Cómo lo haríamos nosotros si tuviéramos que rescatar a otra persona? Probablemente buscando la manera más barata de hacerlo, la que menos nos cueste y en la que menos me tenga que esforzar, seguramente. Pues hoy en día no queremos que nada nos cueste. Ahora ya ni los audios en el WhatsApp, ¿verdad? Le ponen rápido para, rápido, córrele. Ya nos están acelerando todo el tiempo. Pero vemos lo que implica la redención, mis hermanos. Habla de darse por el otro. Jesús dando su vida ¿por quién? Por nosotros. Por mí, diga, por mí. Aún si era necesario dar la vida por amor al prójimo, es decir, por un precio de por medio. Y esa es la idea de redención, mis hermanos. Tenía que haber un precio, tenía que haber un costo, no era gratuito. ¿O acaso fue gratuita la salvación? ¿O fue gratis? Que hoy podemos venir y arrepentirnos y que el Señor nos restaure. ¿Fue de gratis?
No, ¿verdad? Hubo un precio que se pagó en su tiempo. Ahora, de aquí surge otra pregunta: ¿para quién es la redención? El hombre, mis hermanos, siempre ha buscado, y mientras no se dé cuenta de su verdadera condición, seguirá buscando la manera de salvarse a sí mismo. Algo que jamás va a suceder. Cualquier persona que te diga a ti, no, es que yo lo que creo es lo que yo pienso que es la verdad y es lo que me va a salvar, está engañado, mi hermano, mi hermana. Porque si no es por medio de Cristo, no hay otro camino al Padre. El hombre está totalmente, y esto nos lo tenemos que clavar, mis hermanos, el hombre está totalmente incapacitado para pagar su propio rescate. No puede pagar su propio rescate. Y no solamente por él, sino por cualquier otra persona. Tú no puedes pagar ni por tu esposa, ni por tu esposo, ni por tus hijos, ni por tus padres, ni por tu mejor amigo, ni por el compadre. Para acabar rápido. No podemos, estamos incapacitados. Nadie puede pagar por los pecados de otro. Nadie. Porque al final de cuentas, todos estamos bajo la misma condenación. Como dice el dicho, todos estamos cortados con la misma tijera. Acompáñame al Salmo 49. Un salmo que me dejó impactado por las cosas que menciona aquí. Salmo 49, versículos 5 al 9. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y te pido que me sigas ahí con tu vista. Salmo 49, 5 al 9. ¿Listos? Bien. En contexto, se refiere también o le habla a todo el mundo, habitantes de todo el mundo, es decir, ricos, pobres, a todo mundo. Y dice el versículo 5: ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Versículo 6: ellos, es decir, los del mundo, se fían de sus posesiones. ¿Será verdad esto? Yo tengo un yate, tengo una casa, tengo esto. Les llega el COVID y ahí se fueron. ¿No se murió luego el que era el director de Santander, allá en España? ¿De qué le sirvió toda su fortuna, mis hermanos? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Versículo 7: sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. No pueden redimirse. Como si Dios tuviera, ¿verdad?, un precio. De decir, pues el que me paga esto, pues entra gratis. Bueno, no gratis, sino tiene ya su entrada al cielo. No vemos eso en la Escritura. Versículo 8. Está bien tremendo este pasaje. La redención no se consigue tan fácilmente. No se consigue tan fácilmente. Pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. Nadie jamás podrá pagar lo suficiente. Es decir, nadie jamás va a poder igualar el precio que ya pagó Jesucristo. Nadie. Versículo 9. Voy a volver a leer la parte B del 8. Pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Este pasaje es contundente, mis hermanos. Vemos cómo cada una de esas palabras nos afirman lo que es evidente, ¿cierto? El hombre, aun por más posesiones o bienes materiales que tenga, le es imposible comprar siquiera un segundo más de vida, puesto que es Dios quien determina el número de nuestros días y no somos nosotros. Y esto nos da la respuesta a la pregunta: ¿para quién o para quiénes es la redención? Claramente, para todos los seres humanos, para todos. Cristo vino, se humilló haciéndose como nosotros, vivió como nosotros, pero ¿dónde está la diferencia? Que Cristo no pecó.
Por ende, el único capaz de morir por nuestros pecados, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Ya lo tienes? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo claramente dice que no conoció pecado, no pecó. Por nosotros, Él se hizo el pecado. Él se hizo acreedor de nuestra deuda, mis hermanos. Lamentablemente, Satanás sigue y seguirá siendo de las suyas. ¿Cuál ha sido su labor por más de miles de años? Engañar al hombre haciéndole creer que somos capaces de obtener la salvación por medio de nuestras buenas obras o por medio de algún tipo de ofrenda o pago, que no es así como tienen a muchas feligreses la iglesia tradicional, pensando que por sus obras ellos pueden satisfacer la justicia de Dios. Algo que a la luz de las Escrituras, ¿qué es? ¿Es posible o es imposible? Respóndame. Es imposible. Claramente la palabra dice que Dios no puede ser burlado y que Él no va a tomar al inocente por culpable o viceversa. Pues dice el Salmo 51:5, si gustas acompañarme. Salmo 51:5, en la Nueva Traducción Viviente dice así: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Ahí está, mis hermanos. Todos somos pecadores. Y Romanos 3:9 nos lo dice así. Ahora bien, Romanos 3:9 al 12. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Pregunta el apóstol Pablo. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio y nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La palabra de Dios, mis hermanos, es clara para quienes fue preparada esta redención. Este pago sustituto que hizo Jesucristo, no solo para unos cuantos, como muchos lo enseñan hoy en día, sino para toda aquella persona que se encuentre en una condición de separación de la presencia de Dios, en una enemistad total, es decir, toda aquella persona que nazca de mujer ya fue concebida en pecado de entrada. Por lo tanto, está en una condición de separación y necesita ser redimido. Necesita experimentar la salvación, la redención. Y Mateo 20:28 nos habla claramente dónde se centra la redención que hizo Jesucristo o que vino a hacer este mundo. Mateo 20:28. Y ahí también encontramos el prefijo huper con el cual iniciamos. Mateo 20:28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más? Y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Ahí está el prefijo huper. En sustitución de alguien. ¿De quiénes? De muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros, mis hermanos, los que han de creer, los que han de acercarse a la palabra de Dios en arrepentimiento. Pero veamos la idea de esta palabra por. Ahí se está viendo un beneficio claro, ¿verdad? Para dar su vida, ¿por qué? ¿O para qué? Para rescatarnos. Ahí está la redención encerrada, mis hermanos. En ese pequeño pasaje donde dice para dar su vida en rescate por muchos, ahí está la redención plasmada.
Porque al final de cuentas la redención es un pago por un rescate, porque había un precio que pagar, ¿verdad?, por el pecado. Esta declaración, sin duda, era algo totalmente incomprensible para los judíos de ese tiempo, puesto que ellos pensaban que por hacer las obras de la ley iban a ser justificados. Que aunque el pueblo de Israel, mis hermanos, experimentó en muchas ocasiones y de una manera poderosa el poder de Dios como redentor, pero sin duda solamente era sombra y figura de lo que había de venir en Jesucristo. Vemos que lamentablemente no quisieron creer las palabras de Jesús, quien después de todos y cada uno de los milagros que hizo, aunque le decían, Él hace milagros por Belcebú, atribuyéndoselos a Satanás. Una completa equivocación. Por lo tanto, mis hermanos, Jesucristo era el único capaz de poder morir por los pecados, de poder Él poner su vida en rescate y para beneficio de ¿quién? De esos muchos por los cuales Él vino a rescatar o por los cuales Él vino a salvar. No solamente por los de aquel tiempo en el que Él estuvo, hace más de 2000 años, sino por los pasados y por los futuros. ¿Y en los futuros dónde estamos? ¿O quiénes estamos? Nosotros, ¿verdad? Porque de esa manera, mis hermanos, el que Cristo haya venido y haya puesto su vida en rescate para beneficio de muchos, es la manera en que se manifestó la misericordia y la paciencia de Dios para con los hombres. Romanos 3:24 nos lo dice. Acompáñame ahí. Romanos 3:24 y 25. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia. El que diga aquí gratuitamente no significa que no haya costado o que no se haya pagado un precio por esa salvación. Dice ahí mediante, ¿a través de qué? De la redención, es decir, del pago que Jesucristo hizo o del rescate en nuestro lugar, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tenemos que tener bien claro, mis hermanos, somos incapaces de redimirnos. No tenemos la capacidad de autocomprarnos la salvación. Somos incapaces de cumplir toda la ley. ¿O aquí hay alguien que haya cumplido ya 9? Porque 10 no creo que los haya cumplido. Porque ciertamente la palabra de Dios también ahí en Romanos 3 nos lo dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley ningún ser humano será redimido, porque esa no fue la forma en la que Dios estableció. Incluso en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el pueblo judío experimentaba no solamente la redención o a Dios como redentor, sino que ellos mismos hacían el acto de redención con los animales que sacrificaban en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos iban y para sacrificarlo decía la ley que tocaran el animal, ¿verdad? Eso era como trasladar el pecado al corderito de una manera figurada, claro está. Pero sabemos que aquellos sacrificios que se hacían solamente ¿qué hacían? Cubrían. Y es lo que dice Romanos 3:24. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por causa de esos sacrificios que el pueblo de Israel hacía, eran pasados por alto. ¿Hasta qué? Hasta que iba a venir Jesucristo y en Él iba a ser pagada la justicia de Dios. En Él íbamos a ser redimidos, no por la ley. Por ende, mis hermanos, esta redención que Jesucristo nos da por medio de la salvación es para todos aquellos que son esclavos del pecado, es decir, todo mundo. Porque dice la Escritura: si el Hijo nos libertare, seremos ¿qué? Verdaderamente libres. Esta palabra redención se aplicaba o se usaba mucho en el tiempo de Jesús para la compra de los esclavos, que era, se juntaban en las plazas, ponían a los esclavos
Y bueno, pues me gusta ese cuate, lo veo fornido, me interesa lo voy a querer para construir, para sembrar, lo que sea, ¿no? Ay, ¿cuánto cuesta? No, pues cuesta $2,000. Ay, híjole, no, pues sí está caro. Y no tienes uno más barato, le dice, ¿va? No, pues tengo uno en $1,200. A verlo, no, pues todo flacucho. No, pues no tienes uno medio, uno bueno, bonito y barato, ¿verdad? No, pues tengo este de 1,500. Órale, pues. ¿Qué hacían? Pagaban la deuda. Había un precio para poder adquirir tú a ese esclavo. Entonces, esa persona pagaba la deuda y ahora esa persona, ¿qué pasaba? De ser posesión de aquella persona que lo vendió, pasa a ser posesión del que lo compró. Y ese mismo principio, mis hermanos, es el que Jesús les habla en Juan 8, del 32 al 36. Te invito a que lo leas en tu casa. Que dice: Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Es decir, los dueños tenían la capacidad o la posibilidad de dejar libre a los esclavos, si ellos querían o cuando quisieran, porque incluso los hijos de los esclavos pasaban a ser posesión de los dueños, de los amos. Entonces Jesucristo, ¿qué hace? Nos paga el precio en nuestro lugar, algo que nosotros no podíamos hacer, el precio por el pecado. ¿Cuál era? La muerte. Algo que pues moríamos y ya ahí se acababa nuestra vida, una eternidad sin Dios, alejados de Dios. Pero ¿qué hace? Jesucristo viene y sin pecado, el justo por los injustos, muere, resucita y ahora en Él tenemos esa eterna redención. Amén. Gálatas 3:10, acompáñame ahí. Gálatas 3:10 al 13. ¿Listo? Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es un poquito más entendible lo que quiere decir aquí. Dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios. ¿Y cuántas personas quieren depender o dependen de la ley para hacerse justos delante de Dios? Hoy en día hay muchas religiones que a eso se dedican. Se alejan de la sociedad para no hacer nada malo, pero no está lo malo en la sociedad, lo malo está en nosotros, el pecado está en nosotros, mis hermanos. Por ende, nosotros no podemos alejarnos del pecado. Dice que los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Porque ¿qué dice otra escritura en Santiago? Que si ofendieres en algún punto, pues ya te haces acreedor de toda la ley o ofensor. Versículo 11: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado. Ahí está la redención, mis hermanos. Cristo nos ha rescatado ¿de qué? De aquella maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, así dice esta versión. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso dice en el pasaje que leíamos anteriormente: Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Tomó el castigo de nuestra paz, como lo dice Isaías 53. Nadie nunca, mis hermanos, podrá pagar el precio que Cristo pagó. ¿Alguien pudiera decirme o calcular el costo del sacrificio de Jesús? ¿Alguna suma monetaria? ¿O en bitcoins? ¿No? Es invaluable, así es. Nadie nunca podrá pagar el precio que Cristo pagó.
Un precio tan alto que ni la suma de todos los hombres más poderosos, juntando todo su dinero y sus riquezas, podrán ni siquiera acercarse a lo que verdaderamente costó este acto de sustitución. Como dicen, ni a los talones le va a llegar. Porque era un precio impagable por nosotros los seres humanos, mis hermanos. Alguien tenía que venir y pagar por nosotros. Y el único capaz se llama Jesucristo. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, 5 al 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿En quién inició o en quién se gestó la idea de salvar al hombre? ¿En el hombre o en Satanás? En Dios mismo. Por eso dice aquí, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Versículo 6: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró. Ahí está la redención. ¿Qué hizo Dios? Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. ¿Y qué pasó con esa compra a través de la sangre? El perdón de pecados. Memo comentaba la semana pasada y yo lo meditaba, y sí es cierto. Se da la historia, ¿verdad?, de que está Dios, Jesús y el diablo. O está Jesús y el diablo, ¿verdad? No, pues ¿qué quieres por la humanidad? No, pues quiero tu vida. Oye, espérame, si Satanás no es nada. Solamente él es el rey de las tinieblas, el padre de mentira. Obvio, nosotros o Adán y Eva, por causa de la desobediencia, pues fueron vendidos al pecado. Fueron separados de la presencia de Dios por causa del pecado. Satanás viene a ser su amo, sí, pero solamente porque hacen lo malo delante de Dios. Entonces, de alguna manera, la culpa de que Cristo haya sufrido en la cruz, ¿de quién es? Pues de nosotros. De nosotros, mis hermanos. Porque fuimos nosotros los que fallamos. Entonces aquí dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. No lo hizo con dinero, mis hermanos. ¿Lo hizo con qué? Con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Esa es la redención, mis hermanos. Dios enviando a su Hijo, no teniendo nada nosotros que hacer ante su justicia, porque éramos imperfectos, somos imperfectos. Pero Dios dice, es tan rico en gracia y en bondad que Él de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había establecido salvar al hombre. Él ya sabía que el hombre le iba a fallar. Pero vemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios haciendo ¿qué? Comprando nuestra libertad, redimiéndonos, dando el pago justo por los injustos. Yo a veces que me toca compartir el evangelio doy esta analogía o este ejemplo. Yo le digo, a ver, si tú estuvieras a punto de entrar a la cárcel, una cadena perpetua, pues mataste, asesinaste, lo que haya sido, robaste, lo que sea, y llega una persona y te dice, ¿sabes qué? No, yo voy a pagar por ti tu deuda. Oye, pero no, yo voy a pagar por ti tu deuda. Yo voy a entrar a la cárcel por ti. ¿Cómo creen que esa persona reaccionaría ante esa persona que pagó su deuda o que va a pagar su deuda, verdad? ¿Cómo creen que estaría mal agradecido? Agradecido, ¿verdad? Muy agradecido. Digo, es una manera muy burda de hacer una comparación, porque nada se compara al pago que hizo Jesucristo.
Pero veámoslo así, nosotros somos los que debíamos haber muerto en esa cruz. Nosotros somos los que debimos haber pagado con nuestra misma vida, pero no iba a haber ningún fruto de justicia, porque nada bueno puede salir de nosotros. Pero es por Cristo, a causa de que fue el varón perfecto, cordero sin mancha, que Él se dio a sí mismo y Él puso su vida, le dice la Escritura, ¿verdad? Nadie lo obligó a ponerla. Dice la Escritura que Él puso su vida porque Él así lo quiso. El costo de la salvación, mis hermanos, era tan alto que Dios nos lo ha dado por pura gracia. Es decir, de una manera inmerecida totalmente. Porque la motivación de esta redención fue, es y siempre será el amor de Dios por su creación. Nada más. No por otra cosa nos salvó, sino para mostrar su amor, su misericordia, sus bondades, su paciencia, su perfección, su soberanía, porque Dios es amor. Y es por ese amor demostrado que entendemos y comprendemos todo lo que costó ir a esa cruz y que Él diera su vida. Realmente, mis hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de comprender lo que estaba pasando por la mente de Jesús estando ahí en esa cruz. No estuvimos ahí. Ciertamente la Escritura nos ilustra cómo fue ese suceso de la pasión de Jesucristo. Pero no estuvimos ahí, no lo podemos comprender. Pero sabemos que somos pecadores por causa de esa convicción de pecado que produce en nosotros el Espíritu Santo. Y eso mismo, mis hermanos, estamos llamados a hacer, a poner nuestras vidas, principalmente ¿por quién? Por el Señor. Él ya puso todo, ya no hay más pago que hacer por nuestros pecados. Pero Él quiere una respuesta de tu parte y de mi parte, a vivir una vida ¿qué? De agradecimiento, una vida de servicio al Señor. Y también a que podamos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16 dice así. Primera de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Vemos, una vez más esta palabra por, en beneficio de nosotros, sustituyendo a cada uno de nosotros ese pago de esa deuda que había en contra de nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Es un mandamiento del Señor, mis hermanos. Ahora nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, experimentamos una redención en este momento, porque ya hemos sido redimidos, ya hemos sido salvados, ya somos declarados justos. Vamos a ver todo eso más adelante en otras enseñanzas. Pero hablando de la redención, hay una redención presente, es decir, actual, hoy. Experimentamos una redención presente día con día, la cual se tiene que ver reflejada por medio de una vida llena de agradecimiento. Una vida apartada totalmente para Dios, entendiendo que lo que Cristo pagó fue para nuestro beneficio y no para que sigamos viviendo igual. Porque muchos creen que son salvos, pero siguen viviendo, obedeciendo a su vieja naturaleza, lo cual no hay congruencia en eso. O eres o no eres. O eres salvo o no eres salvo, o eres redimido o no eres redimido. ¿Entiendes ahora tu posición como cristiano o no la entiendes? No se puede estar con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. Es imposible. Eso se llama tibieza. ¿Y qué hace con los tibios el Señor? Le producen náuseas. En Romanos 6, el apóstol Pablo nos habla ahí de la diferencia de aquellos que viven bajo la ley y aquellos que viven bajo la gracia.
Y dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y el versículo 16 dice esto, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién estamos obedeciendo, mis hermanos? ¿Quién nos redimió? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, dice la Escritura. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Realmente nos sentimos que nos compró y ahora somos sus siervos? ¿Ahora somos sus esclavos por amor de su nombre? ¿O solamente tenemos nuestro título de redimidos, pero hasta ahí? Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia, es decir, esclavos de la justicia de Dios, esclavos del Señor. Hablo como humano, versículo 19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vieja vida, presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, para servir a Dios. Para que verdaderamente mostremos que somos redimidos y que hemos experimentado que fuimos comprados por precio de sangre. Y más adelantito ahí en el versículo 22 de Romanos 6 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, esclavos de Dios somos, mis hermanos. Estábamos vendidos al pecado. Cristo paga esa deuda por nuestro pecado. Venimos a Él, nos atrae a Él, pero ahora Él nos dice, eres libre. Él no nos obliga a servirle, ¿verdad? ¿O alguien aquí está obligado a servir a Dios? Él no nos obliga a servirle. Él nos llama, nos redime y te dice, yo te compré. ¿Creíste? Bueno, vienes, aquí está tu libertad. ¿Qué vamos a hacer con esa libertad, mis hermanos? A servir a nuestros miembros o a servir a la justicia de Dios, a servir a lo que Él le agrada. Por eso dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, rescatados de aquella esclavitud en la que estábamos bajo el pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna, que son otros aspectos que están dentro o que vienen por causa de la salvación. Ya lo hemos hablado, la santificación del cristiano, mis hermanos, es constante. Cada día nos tenemos que ir despojando. Por lo tanto, mis hermanos, ya no hay más pago por los pecados. El pago sustituto de Cristo es y será suficiente para que nosotros podamos acceder a esta salvación. Y no solamente nosotros, sino aquellos que nos rodean, mis hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. La redención es para ellos. ¿Pero qué se necesita? Creer. Creer que Jesucristo era el único capaz de morir en la cruz por nosotros. Porque hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que cree en Cristo, pero no creen en su sacrificio. No creen en la suficiencia y el pago que se hizo en ese acto. No lo pueden entender claramente, ni siquiera nosotros, pero sí podemos experimentar las riquezas de la gracia de Dios que nos hace libres del pecado. ¿Para qué? Para ahora servirle con entendimiento, pero con agradecimiento de corazón también. Y que no solamente dispongamos nuestros labios o nuestra mente o nuestro corazón para adorarle, sino todo lo que somos, nuestro cuerpo también. ¿Por qué? Porque ahora venimos a ser miembro, templo del Espíritu Santo. Es una salvación tan grande y preciosa, mis hermanos, la cual hoy podemos experimentar por medio de una comunión íntima con nuestro Padre a través del Espíritu Santo, por ese amor que ya fue derramado
en nuestros corazones. Jesucristo, mis hermanos, es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y dice ahí en Hebreos 7:26 que tal sacerdote o tal sumo sacerdote nos convenía, nos era conveniente. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote, es decir, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, dice que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y aquí está hablando el escritor de Hebreos y retoma y se va hasta los sacrificios que hacían en el antiguo pacto. Y dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque dice, porque esto lo hizo, hablando de Jesucristo, es decir, el pago por el pecado lo hizo una sola vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. Esa es la promesa, mis hermanos. En eso se sustenta nuestra fe. En eso se sustenta nuestra salvación. En que Jesucristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Era suficiente nada más. Una sola vez. Ofreciéndose a sí mismo, dice. Muchos crucifican a Jesús cada vez. Pero ya no hay necesidad de hacer el sacrificio otra vez porque Jesucristo ya lo hizo. Ya pagó nuestra deuda. ¿Alguna vez a alguno le ha pasado que está en un restaurante y va a pagar y le dicen, no, su cuenta ya está pagada? Yo estoy orando para que me pase porque nunca me ha pasado. He escuchado testimonios, pero nunca me ha pasado. A ver si alguien se apiada de mí. A ver, no se crean. No, pero qué sensación tan padre, ¿no? ¿Alguien le ha pasado? Que levante la mano. Miren. ¿Se siente padre o no? Dices, caray, hubiera comido más, dices. Lo primero que decimos, ¿verdad? Cuando nos invitan, hubiera comido más. ¿Mande? Que Dios le bendiga y le dé más, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta. Entonces, qué bonito sentir cuando dicen, ya está pagada tu deuda, aunque sean 5 tacos y un refresco. Se siente padre. Ahora imagínense el que Jesucristo nos diga, ya está pagada tu deuda eterna. Ya está pagada la deuda que tú tenías por causa de tu pecado. Así hubieras pecado una sola vez, tenías que pagar con tu vida. Así nada más hubieras dicho una mentira en toda tu vida, te merecías el infierno. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios eso merecía o eso demandaba, el pago por el pecado. Así hubiera sido una sola vez. Entonces, mis hermanos, tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Esta redención que Él hizo, este pago en sustitución por nosotros, nos vuela el cerebro, la verdad. No podemos entenderlo, pero sí podemos experimentarlo. ¿Y qué? Y darle gracias. Ahora, después de esta redención presente que tú y yo estamos experimentando el día de hoy, viene la redención futura, la cual nos habla la Escritura. Es el momento en el que será manifestado Cristo. ¿Cuántos anhelan que ya venga el Señor? Ese debe de ser nuestro anhelo en nuestro corazón, ¿verdad? El Espíritu y la novia dicen, ven Señor, ven. Entonces, es el día que será manifestado Cristo cuando venga en su gloria sobre las nubes, ya no como un siervo humilde montado en un pollino, sino como ¿quién? Como el Rey y Señor de todas las cosas, con gloria. Pues no solamente experimentaremos una redención en nuestra alma y en nuestro espíritu, los cuales son intangibles, sino que también, mis hermanos, nuestro cuerpo va a experimentar una libertad total con relación al pecado. Ahí se cumple la redención, el pago por el pecado que hizo Jesucristo. Seremos tal y como Él es. Tendremos 33 años. Bueno, eso no lo sabemos. Pero seremos tal y como Él es. ¿Cómo es Jesucristo? Sin pecado, sin culpas. Pues todo esto es parte de nuestra redención. Todo esto es parte del pago que Jesucristo ya hizo por ti y por mí. ¿No le das gracias a Dios por eso? Y allí acompáñame a Romanos 8.
Voy a parafrasear algunas partes y ahorita te digo qué versículo vamos a leer. Romanos 8 habla de la libertad que ahora tenemos en Cristo, en el Espíritu. Dice el 18 que lo que ahora sufrimos, tú y yo, mi hermano, no es nada comparado con la gloria que nos será revelada o con la redención que será manifestada en nuestras vidas. Nada se puede comparar con esa gloria. Dice que aún la creación espera con anhelo el día que Dios revelará quiénes verdaderamente son sus hijos. Porque dice el versículo 22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. También la tierra y la creación claman porque Jesucristo venga y restaure todas las cosas. Y los creyentes, versículo 23, también gemimos, aunque tememos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra que anticipada de la gloria futura. El sello del Espíritu Santo en nosotros, mi hermano, lo dice en Efesios, son las arras de la promesa. Es la muestra anticipada de aquella gloria que tendremos en Cristo por causa de la redención. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. ¿Cuántos anhelan eso? Ay, los que traen ahorita dolores de ciática, ay, híjole, son fuertísimos, yo los he pasado. Ay, Señor, ya quítame este dolor. Bueno, ese sufrimiento que estás padeciendo ahorita, o cualquiera que tú seas, o cualquiera que estés padeciendo, perdón, en nada se compara, mi hermano. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos permitió. Así que, mi hermano, es una promesa hecha por el Señor. Esta redención que estamos experimentando hoy es parcial. Viene la redención futura, la cual cuando Él venga seremos arrebatados juntamente con Él y transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Nuestro cuerpo, el presente, mis hermanos, dice la Escritura que se va desgastando, ¿verdad? Por eso los de 90 ya caminan más encorvados, y uno ya hasta de nuestra edad ya no los hacen como antes, como dicen. Nuestro cuerpo se va desgastando, mis hermanos, ¿cierto o no? Pero nuestro hombre interior, dice la Escritura, se va renovando día con día. Día con día. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, es la vida de Dios en nosotros. ¿Y Dios cuándo va a morir? Jamás. La simiente de Dios está en nosotros, haciéndonos cada vez más, ¿a quién? ¿A Cristo o a mi vecino? No, a Cristo. Por tanto, mis hermanos, nuestra responsabilidad es permanecer confiando y descansando en las promesas que Dios nos dio. Pues fiel es el que prometió. Así dice la Escritura. Y hay muchos propósitos, mis hermanos, en esta redención que tú y yo estamos en este momento, las cuales vamos a desglosar posteriormente. Acompáñame a Romanos 5:8, ya para terminar. Romanos 5:8. Un pasaje tan lleno de sustancia del amor de Dios. ¿Ya lo tiene? Quiero que lo leamos todos juntos. Mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros, para beneficio de ti y de mí. Ahí está la redención encerrada, mi hermano. Cada que tú veas que algo que hizo Jesús lo hizo por ti, está implícito el beneficio que te trae ese acto que Jesucristo hizo. Todas las promesas que Él nos ha dado a través de su palabra son para beneficio de su iglesia.
Entonces, mis hermanos, vivamos cada día manifestando un agradecimiento verdadero y genuino a nuestro Dios. No solamente nos acordemos cuando está todo bien, ay Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Uy, pero cuando están las cosas difíciles, ay no te puedo dar gracias por esto, Señor. Bueno, el sufrimiento que podamos padecer en este mundo no es nada comparado con la gloria que va a venir. Ya somos redimidos, mis hermanos. Ya Cristo pagó. ¿Qué más motivación quieres para estar agradecido? ¿Acaso habrá otra motivación mayor de haber sido rescatados de la condenación eterna? ¿Para estar felices y estar agradecidos? No existe. Por más que le busques. El haber experimentado, mis hermanos, ese rescate, un rescate imposible para el hombre, pero que Dios lo hizo ¿qué? Posible. Es algo que nos debe de llevar una vida rendida, andando en el temor de Dios, mis hermanos. Agradecimiento a nuestro Dios por tan grande amor demostrado, porque aún nosotros siendo malos, injustos y pecadores y merecedores del juicio de Dios, por su pura gracia, mi hermano, no por tu linda cara, y ni por las buenas obras que hagas, y ni porque te hagas, ay, es que yo y me hacen y no, solamente por su gracia, porque Él así lo quiso. Ahora somos aceptos por medio de Cristo para con el Padre. Amén. Oremos, mis hermanos, pongámonos en pie. Ciertamente jamás podremos igualar el pago, pero es también nuestra responsabilidad como iglesia reflejar eso mismo a los que nos rodean. Que no piensen que por sus obras van a poder ganar el cielo. El pago ya fue dado, y un alto precio, mi hermano. Nosotros lo sabemos, pero el mundo allá afuera no. Necesitan saber que Cristo ya pagó por sus pecados. Amén. Inclinen su rostro. Padre, gracias te damos en esta noche por tu gracia, por tu misericordia y por ese amor demostrado que siendo nosotros aún pecadores, tú quisiste venir a morir por nosotros. Tú quisiste dar tu vida en lugar nuestro. Tú quisiste dar tu vida a favor de nosotros. Tú entregaste toda tu sangre hasta la última gota para nuestra redención. Porque tú pagaste e hiciste satisfecha la ira de Dios. Gracias, Jesús. No tenemos otra palabra que decirte, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Abra su boca, mi hermano, dele gracias. Tenemos tanto por qué agradecer al Señor por esa salvación tan grande que nos has dado, Padre, por medio de Cristo. Gracias. Gracias porque fuimos comprados a precio de sangre. Porque aún no te importó nuestra condición, viniste y te hiciste como nosotros y te humillaste a ti mismo, Señor, haciéndote obediente hasta la muerte de cruz, como cordero que no abrió su boca. Así fuiste al matadero, Señor. Pero tú viste el fruto de tu aflicción y quedaste satisfecho, Padre. Gracias, Cristo, porque moriste por mí, porque pagaste la deuda que yo debía, pagaste el precio que yo tenía que pagar, pero sabías que yo no podía pagarlo. Por eso te diste a ti mismo y pusiste tu vida en rescate para mí. Pusiste tu vida en lugar de la mía para yo poder ahora acercarme con libertad y clamar: Abba, Padre. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús, por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad y que nos enseña a hablar, a dirigirnos a ti como conviene. Enséñanos, Señor, a vivir en esa salvación que tú ya compraste
en ese pago que tú ya diste, día con día agradecidos, porque tenemos una esperanza que nos aguarda en los cielos, aquella ciudadanía de la cual ahora formamos parte, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, pero permítenos, Señor, seguir experimentando este agradecimiento por causa de que hemos sido comprados a precio de sangre. No hay mayor pago por alguien que estaba cautivo que el que tú hiciste, Señor. Gracias. Gracias, mi amado Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te pido por cada uno de mis hermanos, ábreles el entendimiento, Señor, para que puedan seguir escudriñando tu palabra, que puedan seguir conociéndote más y experimentando aún más de tu amor en sus vidas, Señor. No solamente para que lo manifiesten en sus casas, en sus familias, sino también con cualquier persona que les rodee. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y permítenos seguir siendo fieles a tu obra, fieles a tu palabra, a la cual tú nos has llamado a permanecer en ti. Gracias, Señor Jesús, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Que Dios les bendiga y primeramente Dios, los varones tenemos una cita. ¿Cuándo? Mañana. El viernes. Muy bien. El viernes a las 7:30 aquí nos vemos. Dios les bendiga.